Bienvenidos, en este video vamos a conversar sobre las fórmulas en Excel. Y esta es una de las más importantes dentro de lo que es Excel, pues en su comprensión y el manejo correcto está lo que es la base de cualquier planilla de cálculo en Excel. Básicamente lo que vamos a ver entonces y lo que vamos a profundizar en este video es el manejo de funciones ya definidas para Microsoft Excel 365. Aplicándolo a hojas de cálculo vamos a estudiar la sintaxis y cómo explorar distintas funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir una función. Una función que es una fórmula y que viene predefinida tanto por Excel o por el usuario y opera con uno más valores y devuelve un resultado, un f de x. Generalmente la sintaxis que se ocupa es el nombre de la función y entre paréntesis, separado por punto y coma, van los argumentos de la función. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es decir que voy a suma, en el rango puedo sumar S, S y S, cierro paréntesis y me da el resultado. O la otra opción es suma y seleccionar los tres, hacerlo en un rango, no valor por valor. Ahí la diferencia, como se pueden dar cuenta, es que la fórmula pone dos puntos en vez de punto y coma. Vamos a agrandar un poco. En el primer caso, coloca punto y coma para separar los valores. En el segundo caso, como es un rango, lo divide por dos puntos. ¿Sí? Esa forma identifica que es un rango. También se pueden hacer composiciones. Las fórmulas pueden contener más de una función. Por ejemplo, suma de todo eso dividido por contar. Y vamos a contar todo ese rango. O sea, vamos a calcular un promedio en realidad. Y nos dice que es 31,32. Y si nosotros dijésemos igual promedio de todo eso, debería dar el mismo valor. Exactamente el mismo. Podríamos, por ejemplo, si tenemos eso de ahí y queremos, ojo con eso, porque mire, vamos a decir redondear todo esto con un decimal. Perdón. Redondear la operación con un decimal. No es eso, ese resultado no es lo mismo que quitar o agregar en este caso decimales. Mire, visualmente es igual. Visualmente. Si yo lo copio, eh, voy a ver que aquí tengo los valores y si se dan cuenta, si yo voy para acá, me sigue apareciendo un 32,14, mientras que acá es el 31,3. Entonces, ojo con eso. Muchas veces le quitamos decimales pensando que esto se va a aproximar y no es así. Entonces, ahí tenemos el redondeo. Y tenemos función compuesta. Tenemos una de suma, una de contar y una de redondeo en una sola celda. También podríamos, por ejemplo, generar, no sé, acá, hacerlo de forma directa. Para eso, por ejemplo, vamos a ir acá a donde dice inicio. Vamos a esta parte donde están las fórmulas. Vamos a decir autosuma. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Mire, tenemos el rango seleccionado, autosuma, y me puso 887 de forma automática. Veamos si con formato funciona para que veamos cómo aparece solito. Seleccionamos este rango, autosuma y me dijo 887.
87. También puede ser autopromedio, contar números, buscar el máximo, buscar el mínimo o simplemente aplicar más funciones. Si quisiésemos nosotros insertar una función, por ejemplo acá, lo podemos hacer a través de la pestaña Fórmulas, en donde lo que vamos a hacer para llevar a cabo esta operación es que vamos a presionar sobre el botón Insertar función. Acá está Insertar función y nos va a aparecer este cuadro con todas las funciones existentes en Excel. Y por ejemplo, primero la que usamos recientemente, suma, y nos dice, suma. Esta función va a sumar todos los números de un rango de celdas. Sintaxis, o sea, cómo se va a usar. Y lo que significa número 1, número 2, etcétera, etcétera. Nos va explicando la función. Entonces presionamos, por ejemplo, insertar función y nos dice, acá número 1. Ah, mira, si es un rango, lo podemos colocar directamente como, por ejemplo, ves el B2 al B29. Y eso ya toma un rango. Y ponemos listo. Y nos dio los 877. Si colocamos acá solamente el B2, hay que colocar el B3, el B4 y así sucesivamente. Y se va a ir autoescribiendo si se dan cuenta la fórmula. Listo. ¿Sí? Existen otra forma de agregar la fórmula, que en este caso la agregación de la fórmula, por ejemplo, insertar función, perdón, acá, donde dice f de x. Pinchamos sobre f de x y se nos va a abrir la misma ventana donde nos va a mostrar las funciones que se pueden utilizar. Recuerden que las fórmulas pueden estar compuestas, por ende no siempre estas funciones van a ser una sola dentro de la celda. ¿Qué otra cosa importante? Por ejemplo, si vamos a calcular el promedio, además yo podría redondear estos valores, podría usar rangos o podría buscar cómo se va calculando esto. Existen fórmulas de distinto tipo. En este caso aquí están todas, ¿ya? Pero más abajo hay fórmulas que son bien importantes dependiendo de los tipos de profesiones que manejen la planilla electrónica. Vamos a partir de lo último. Por ejemplo, la categoría que tenemos acá es de compatibilidad. Por ejemplo, esa eh, saca, saca la desviación estándar, pero ojo, que es de compatibilidad por el cambio que hubo en el año 2007 de Office. Funciones del cubo, funciones, esta debe ser de ingeniería, de macros, de información, ¿sí? E impar, son pares, de lógica, falso, sí, no, el conocido and y or. Ese es importante, también saber manejarlo. Acá más arriba tenemos de texto, tenemos de base de datos, tenemos funciones de búsqueda, tenemos funciones de pronóstico, como en el caso de las funciones que pertenecen a estadística. Tenemos funciones de contar, multiplicación, logarítmica, en matemática y trigonometría, de fecha y hora, por ejemplo, la función ahora, insertar función, enter, no tiene parámetros, así que, y nos dice la fecha y la hora, ¿sí? Entonces también tenemos, ojo, que es la fecha y la hora que tiene configurado el computador. Si yo cambio la fecha y la hora del computador, me tira la que tiene el computador. En este caso, de ámbito financiero, eh, por ejemplo, tiene la depreciación de un activo, ¿sí? Eso es importante. Los pagos, cálculo de precio, eh, tiene el rendimiento de valor bursátil y así sucesivamente. Por ejemplo, la tasa interna de retorno.
todos esos cálculos los hace automáticamente. Y también tiene las que son de carácter matemático, contable, etcétera, etcétera. Ahí la idea es que usted lo pueda ir mirando y viendo todo lo que son las funciones. Las funciones de fecha y hora son interesantes, sobre todo que puedo obtener hora, año, días laborales, eh, los días laborales antes de una fecha. Son importantes y se usan harto las funciones de fecha. También tenemos la de texto. En el caso de la de texto, podemos, por ejemplo, devolver códigos numéricos, concatenar. Es muy utilizada la concatenar. Veámosla. Por ejemplo, Juan Pérez. Y yo necesito en una sola celda todo eso pegado. Entonces, igual, concatenar y vamos a colocar esa celda con esa celda. Y se pegó. Ojo en eso, porque si lo quiero con un espacio, debería colocar la de 10 concatenado con, abro comillas, espacio, cierro comillas. O sea, puedo colocar texto literal dentro de comillas y cierro con punto y coma y me salió con un espacio entre medio. Podemos encontrar, devolver caracteres de la derecha, de la izquierda, buscar valores, calcular el largo de una cadena de texto. Por ejemplo, son 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ojo, el espacio son 10. Entonces, pasar a mayúscula, pasar a minúscula. Por ejemplo, si yo todo eso quiero pasarlo a minúscula, minúscula ese texto y transforma todo a minúsculas. Entonces, eso es importante de que uno puede manejar todo ese tipo de funciones y lo importante es ir buscándolas a medida que uno las va necesitando. Hay funciones de búsqueda muy buenas, como desafío, por ejemplo, pruebe cómo funciona el buscar R, el buscar H y el buscar B corta, ¿sí? Que es el buscar B que se conoce. En el caso del buscar B, busca en la primera columna de una matriz y devuelve, bueno, y se mueve en el horizontal por la fila para devolver el valor de una celda en específico. También podemos manejar hipervínculo, transposición, etcétera, etcétera. En el caso de las funciones financieras, las que son más utilizadas, por ejemplo, es la amortización, que devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables. Tiempo de duración anual de un valor bursátil, el número de pago de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. También tenemos funciones de moneda, el cálculo del TIR eh, y todo ese tipo de cosas que se ocupan en el ámbito financiero. Algunas otras funciones, por ejemplo, el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si tenemos valor absoluto de eso, nos dice que es 31.32. Si ese número fuese negativo, toma más sentido, nos dice que es 31.32. Podemos generar números aleatorios. Entre 0 y 1. Podemos por ejemplo, entre 0 y 7. Y genera números aleatorios. Podemos calcular potencia, exponenciales. A nivel estadístico podemos calcular la media, máximo, mínimo, mediana, moda, promedio, la varianza, los caésimos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, y dentro de la fórmula podemos colocar también lo que son las condiciones. Sí, eso es importante dentro del manejo de fórmulas. Es importante el saber interpretar errores. Entonces, por ejemplo, vamos a decir igual promedio. Y claro, nos dijo 10 porque eso es texto, no lo va a considerar.
Veamos el 10 y luego veamos S partido por S que está acá. Nos dice eso y acá al costado nosotros vamos a tener que el error es una división entre en cero y podemos obtener ayuda sobre este error y nos va a mostrar actualizado qué es lo que estamos haciendo y los distintos casos con los cuales puede suceder. Es importante leerse la documentación cuando sucede este tipo de cosas para saber la razón de por qué están ocurriendo los errores. Nuevamente, recordar de que, bueno, acá uno puede también ver la ventana de inspección, donde cuando uno va marcando puede ir agregando ciertos elementos para ir validando de que todo esté correcto. Es importante recordar, Excel no tiene un manual completo, ni existe un manual completo de millones de páginas, ni un curso completo que le enseñe uno por uno las fórmulas o uno por uno los elementos de Excel, sino que los componentes de la planilla electrónica se tienen que ir descubriendo a medida que uno va trabajando. Y para eso es importante conocer la forma que yo tengo que ir descubriendo o aplicando lo que yo vaya buscando para utilizar en mi planilla de cálculo.